Vamos a resolver ahora un problema de resistencia de materiales 2, unidad 4, flexión oblicua compuesta, dentro del tema de materiales que no resisten a la tracción. El problema es el E3 del listado de propuestos. Calcular el mínimo valor de X que verifique las siguientes condiciones. A, vamos a ver antes la figura. Se trata entonces de un muro que contiene agua, que tiene un ancho X y la altura del agua es 2,40 metros. Entonces, la pregunta A dice que el despegue del muro no sea más del 15% en la parte inferior. Por efecto del agua, esto va a tender a comprimirse en este lugar y a despegarse en este lugar. Entonces, el despegue no puede ser más de 15% en la parte inferior. Y B, que no se sobrepase la tensión admisible de compresión en el terreno indicado. Esto es 2 kilos por centímetro cuadrado. A medida que la fuerza del agua y el peso del muro empujen y soliciten la fundación, aquí en esta zona va a ocurrir una tensión. Vamos a ver después por qué aquí y el proceso de cálculo también, pero finalmente el problema lo que pide en la parte D es que esa tensión de compresión del terreno no sobrepase los 2 kilos por centímetro cuadrado. También tenemos una observación final que dice que a efectos de consideración de las fuerzas hidrostáticas sobre el muro, solo considerar la presión horizontal del agua, aclarando que es posible que filtraciones por debajo del muro, esta zona por ejemplo, pueden empujar y producir momentos de vuelco adicionales, los cuales nos está pidiendo el problema que no los tengamos en consideración o sus efectos no los tengamos en consideración. Esto va a ocurrir si es que no existe una vedación y por efectos del peso del muro combinado con el empuje del agua a la izquierda. Si esto llega a desprenderse, lo que va a ocurrir es que va a aparecer una fuerza debido a la presión del agua en esta zona que va a empujar el muro hacia arriba, ayudando a que esto vuelque o incentivando o reforzando a que el muro vuelque. Vamos a pasar ahora a la solución. Aquí volvemos a dibujar una porción de ancho 1 centímetro del muro. Este sería el muro. Este es la base de longitud X, como indicaba el enunciado del problema. Debido al agua, tenemos una presión triangular. En el fondo, esta presión vale gamma H. Y a los 1/3 de este punto, o sea, a 80 centímetros, estaría actuando la resultante de las presiones hidrostáticas y esta dirección coincide con el centro de gravedad de este volumen de agua, de volumen de tensiones provocado por el agua, y entonces el valor de este volumen de tensiones directamente es igual a esta dimensión por esta dimensión dividido 2, esto da el área de este triángulo, multiplicado por el espesor. Esto está escrito en esta ecuación. Esta es el peso específico y esta es la altura, H. Esto da la presión en el fondo del tanque o del estanque. Esta es la altura, nuevamente, y el espesor, sobre 2.
Esto se puede calcular introduciendo los mismos números. El peso específico del agua es por centímetro cuadrado conforme a datos del problema. Eso cuando se pasa a kilos es la milésima parte. Conclusión, R, que es la resultante del agua, es de 28,8 kilos. Esto por un lado. Por otro lado, el peso del muro se obtiene simplemente haciendo lo mismo. Calculamos el volumen de este tramo de longitud 1 centímetro de este tramo de muro, haciendo X por la altura, que es de 2,40 metros, por el espesor, que es 1 centímetro, y eso multiplicamos por el peso específico del muro. En otras palabras, gramos por centímetro cúbico, y multiplicamos por la altura, 240, por el espesor y por X. Finalmente tenemos que el peso en función de X sale este valor es 0,72 veces X, donde X está en centímetros. De esta forma ya tenemos identificado, en función de las variables dadas por el problema, tanto el valor de R y la posición, 80, así como el valor del peso y la posición. No existen otras cargas aplicadas sobre la estructura, porque hemos despreciado el efecto del empuje en esta zona en caso de que se rompa. Entonces, para proseguir la solución del problema, estamos suponiendo que esta zona, que debería ser esta parte aquí indicada, es 0,15 veces X, esta zona se va a romper por efecto de la carga R, por efecto del agua. Entonces el área útil sería 0,85 veces X. Esto sale, recordando el enunciado del problema, nos está pidiendo que no se despegue el muro más de 15% en la parte inferior. Entonces la parte útil tiene que ser el 0,85. Esta sería el área, que es 0,85x por el espesor, que es 1. Y finalmente lo que vamos a hacer ahora es aplicar las ecuaciones que ya las hemos visto en la parte teórica. Concretamente ahora vamos a usar esta expresión que está aquí indicada, en donde tenemos la relación entre momento y carga normal y momento estático de la sección respecto a la línea neutra, y también inercia respecto de la línea neutra. Entonces, llevando esto aquí, esta sería para verificar la parte A del problema, podemos escribir primero la inercia respecto a la línea neutra, que podríamos escribir directamente como 1/3 de dh cubo, o como está acá indicado, que es hacer base por altura al cubo sobre 12 y trasladar eso hasta el borde, porque tenemos que quitar la inercia de esta sección útil, que es un rectángulo, respecto de la línea neutra. Eso corresponde a esta parte de la ecuación. Y después, la otra parte de la ecuación es el momento estático del área útil respecto otra vez de la línea neutra. Eso se obtiene haciendo base por altura sobre 2 por la distancia del centro de gravedad del área útil a la línea neutra, que es la mitad de 0,85. Finalmente esto se expresa en forma de ecuación aquí. Y el resultado es 2/3 de 0,85x. Ahora bien, el momento que provoca respecto a la línea neutra las cargas aplicadas vienen a recogerse en esta ecuación que está acá indicada. Estamos tomando un momento respecto de este punto, o respecto de, que es igual que decir que respecto de la línea neutra,
Entonces sería R por 80 más W sub M, que es peso del muro, por la distancia de esta línea de acción a la línea neutra, que sería X sobre 2 menos el 15% de X. Eso está recogido aquí, en esta ecuación. 28,8 es N, es el peso, perdón, es el peso del muro por las cargas provocadas por el agua, por 80, más el peso del muro por la distancia. Esto, en términos de ecuación, tenemos aquí indicado. Y para obtener este valor es directamente la normal, y el valor de la normal equivale al peso del muro, que es la componente única normal que aparece debido al estado de cargas que tiene este sistema. Esto nos permite a esta altura del desarrollo resolver la ecuación, con lo cual obtenemos el valor de X como 121 centímetros con la condición A. Recordando que la condición B es que no se sobrepase la tensión admisible de compresión del terreno. Entonces necesitamos hacer una verificación que significa, vamos a ver otra vez, para rememorar las ecuaciones aplicables a los materiales que nos resisten a la tracción. Si queremos verificar la tensión máxima, tenemos que multiplicar K por I, donde I es la distancia entre la línea neutra y el punto más solicitado. Y K es un número que proviene de hacer el cociente entre la inercia respecto a la línea neutra y el momento estático respecto de la línea neutra. Y todos estos valores los tenemos identificados perfectamente, con lo cual, reemplazando los términos, obtenemos que el valor de la tensión máxima en el terreno obtenida es de 1,7 kilos por centímetro cuadrado, que es menor que la tensión admisible a la compresión del terreno indicado en el ejercicio, que es esta. Por lo tanto, cumple también con esta condición. Por lo tanto, el resultado final de este problema es 121,5 centímetros y verifica ambas condiciones. Aun cuando ya aquí el problema está terminado, vamos a reforzar los conceptos. Esto también podría tener un andamiento un poco más gráfico. Significa, si se traslada y se compone vectorialmente R en el punto donde está la resultante del peso, se compone con el peso, se calcula esta dirección, este sería el punto en donde estaría actuando la carga normal. Esto significa que esta distancia D, ahí indicada, es la que se estaría calculando conforme a esta expresión, y siguiendo los mismos pasos podría ser posible con esta construcción gráfica llegar a la misma conclusión anterior. Finalmente, la tensión máxima se obtiene multiplicando la distancia entre la línea neutra y el extremo multiplicado por la constante K, que sabemos que es igual al recíproco de B.